La decisión que lo cambió todo. El sol de agosto caía implacable sobre Austin, Texas, mientras Carla Mendoza cerraba la última maleta en su pequeño apartamento. A los 28 años, había tomado la decisión más radical de su vida, viajar sola por toda América, desde Alaska hasta la Patagonia. Sus padres, Miguel y Rosa Mendoza, inmigrantes mexicanos que habían trabajado toda su vida en una fábrica textil, no entendían por qué su hija querría abandonar su trabajo estable como enfermera para perseguir fantasías. ¿Por qué tienes que irte tan lejos, mija?, le preguntaba Rosa mientras secaba las lágrimas con el delantal que siempre llevaba puesto. Aquí tienes trabajo, familia, ¿qué más necesitas? Carla suspiró profundamente. No podía explicarles que desde la muerte de su hermano menor Javier en un accidente automovilístico hace 2 años, sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. El peso de ser la hija perfecta, la que estudió, la que se graduó, la que nunca causó problemas, se había vuelto insoportable después de perder al único que realmente la entendía. Necesito encontrar algo, mamá. No sé qué, pero necesito buscarlo, respondió Carla, guardando cuidadosamente la foto de Javier en su mochila de viaje. Su mejor amiga Sandra Torres llegó esa tarde para despedirse. Sandra, psicóloga infantil y la única persona que conocía la verdadera razón del viaje de Carla, trató una última vez de disuadirla. Carla, viajar para sanar está bien, pero esto parece más una huida. ¿Has pensado en terapia? Podemos trabajar juntas en esto. Ya intenté terapia, Sandra. Las palabras no van a traer de vuelta a Javier, ni van a quitar esta sensación de vacío que tengo aquí dentro, dijo Carla tocándose el pecho. Necesito moverme, necesito sentir que estoy viva otra vez. La noche antes de partir, Carla escribió en su diario, una rutina que había mantenido desde la adolescencia: mañana empiezo mi viaje. Papá dice que soy irresponsable, mamá dice que estoy loca. Tal vez tengan razón. Pero si me quedo aquí un día más, siento que voy a desaparecer de todas formas. Javi siempre decía que yo era la valiente de los dos. Es hora de demostrarlo. Voy a recorrer cada lugar que él soñaba conocer. Por él, y por la persona que solía ser antes de que todo se desmoronara. Al día siguiente, Detective Robert Hess del Departamento de Policía de Austin estaba terminando su turno cuando recibió una llamada rutinaria. Una familia latina reportaba que su hija había salido de viaje y querían asegurarse de que todo estuviera bien. Parecía una preocupación normal de padres sobreprotectores. Señor Mendoza, entiendo su preocupación, pero su hija es mayor de edad. Si decidió viajar sola, es su derecho. ¿Hay alguna razón específica para pensar que podría estar en peligro?, preguntó Hayes mientras llenaba el formulario de rutina. Miguel Mendoza, con sus manos curtidas por años de trabajo manual, se retorcía nerviosamente la gorra que sostenía entre sus dedos. Detective, usted no entiende. Carla nunca había hecho algo así. Ella siempre fue muy responsable, muy cuidadosa. Desde que murió su hermano, ella cambió. Estamos preocupados de que haga algo que no debe. Hayes miró los ojos húmedos de Rosa Mendoza y sintió una punzada en el estómago. En sus 15 años de servicio había visto suficientes casos para saber cuándo la preocupación de una madre era justificada. Está bien, voy a abrir un reporte preventivo. ¿Tienen alguna forma de contactarla? ¿Teléfono? ¿Redes sociales? Ella dijo que nos llamaría cada semana, respondió Rosa. Pero ya van 10 días y nada. Sus redes sociales, la última publicación fue cuando salió de Austin. Mientras los Mendoza se marchaban de la estación, Hayes no podía quitarse de la cabeza la desesperación en sus voces. Decidió hacer algunas llamadas informales a colegas en diferentes estados, pidiendo que estuvieran atentos a cualquier reporte relacionado con una mujer latina de 28 años viajando sola. No sabía que esa decisión lo llevaría a enfrentar uno de los casos más complejos de su carrera. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la casa familiar en el barrio de East Austin,
Rosa Mendoza encendió una veladora frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y susurró una oración que repetiría cada noche durante los siguientes 6 años: Virgencita, cuida a mi niña. Tráela de vuelta a casa sana y salva. Tráela de vuelta a nosotros. En algún lugar de la carretera que conecta Austin con San Antonio, Carla Mendoza conducía su Honda Civic azul hacia un destino incierto, sin saber que su nombre pronto aparecería en reportes policiales de 3 países diferentes, ni que su historia se convertiría en una obsesión para quienes la conocieron y una advertencia silenciosa sobre los peligros de huir del dolor en lugar de enfrentarlo. La música country sonaba suavemente en el radio mientras las luces de la ciudad desaparecían por el espejo retrovisor. Carla respiró profundo y aceleró hacia la oscuridad, llevando consigo secretos que ni siquiera ella sabía que guardaba. El rastro se desvanece 3 meses después. El detective Robert G. sostenía en sus manos el 5º reporte de la semana relacionado con Carla Mendoza. Lo que había comenzado como una simple preocupación familiar se había convertido en un rompecabezas que abarcaba desde Texas hasta México. Cada pista parecía llevar a un callejón sin salida, cada testimonio agregaba más preguntas que respuestas. «Hayes, tienes visita», anunció su compañero detective Martínez asomando la cabeza por la puerta de la oficina. «Los Mendoza están aquí otra vez». Miguel y Rosa entraron a la oficina con la misma expresión desesperada que Hayes había visto cada semana durante los últimos 3 meses. Rosa llevaba en sus manos un folder lleno de fotos de Carla, como si cada imagen pudiera contener la clave para encontrar a su hija. «Detective Hayes, encontramos algo», dijo Miguel con voz temblorosa, extendiendo un papel arrugado. «Sandra, la amiga de Carla, encontró esto en el apartamento cuando fue a recoger las plantas». Hayes examinó el documento. Era una copia de un seguro de vida que Carla había contratado 2 semanas antes de su viaje, nombrando a sus padres como beneficiarios. El monto era considerable, 200,000 pesos, una cantidad que una enfermera de hospital público difícilmente podría pagar en primas. ¿Sabían ustedes que Carla había contratado este seguro?, preguntó Hayes, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. «No tenía idea», respondió Rosa, secándose las lágrimas. Carla nunca mencionó nada sobre seguros. Ni siquiera sabíamos que tenía tanto dinero ahorrado. Sandra Torres había acompañado a los Mendoza esa tarde. Como psicóloga, había estado analizando cada detalle del comportamiento de Carla en las semanas previas a su desaparición, y lo que había descubierto la atormentaba. «Detective, hay algo más que deben saber», dijo Sandra, su voz apenas un susurro. «La semana antes de que Carla se fuera, me pidió que cuidara de sus padres si algo le pasaba. En ese momento pensé que era paranoia por el viaje, pero ahora me pregunto si ella sabía algo que nosotros no sabíamos». Hayes se inclinó hacia adelante. En su experiencia, cuando las piezas empezaban a formar un patrón, era importante prestar atención a cada detalle. ¿Qué más recuerdan de esas últimas semanas? Cualquier cambio en su comportamiento, conversaciones extrañas, personas nuevas en su vida. Rosa intercambió una mirada preocupada con Miguel antes de hablar. Ahora que lo mencionas, las últimas semanas Carla recibía llamadas extrañas. Cuando le preguntábamos quién era, decía que eran del trabajo, pero algo en su cara nos decía que no era verdad. ¿Tienen acceso a sus registros telefónicos?, preguntó Hayes. Tratamos de conseguirlos, pero la compañía dice que necesitamos una orden judicial, respondió Miguel con frustración. Hayes asintió. Ya había iniciado el proceso para obtener esas órdenes, pero la burocracia era lenta, y cada día que pasaba, el rastro de Carla se desvanecía un poco más. Mientras tanto, a 500 millas al sur, en Laredo, Texas, la detective Carmen Vázquez revisaba el reporte que había recibido desde Austin. Una mujer hispana había cruzado la frontera hacia México 3 meses atrás, y su descripción coincidía con la de Carla Mendoza. Los videos de las cámaras de seguridad del puente internacional mostraban claramente a una mujer conduciendo un Honda Civic azul, pero la calidad de la imagen no permitía identificar el rostro con certeza.
¿Han verificado con las autoridades mexicanas?, preguntó Vázquez durante su llamada con Hayes. Sí, pero ya sabes cómo es esto. Sin un crimen confirmado, la cooperación es limitada. Además, si realmente cruzó hacia México, podría estar en cualquier parte de Centroamérica ya. La realidad golpeó a Hayes como un puño. Si Carla había decidido desaparecer voluntariamente, México era el lugar perfecto para hacerlo. Con conexiones culturales y el idioma, podría haberse integrado fácilmente en cualquier comunidad sin levantar sospechas. Pero algo no encajaba. Hayes había hablado con docenas de amigos, colegas y familiares de Carla. Todos describían a una mujer responsable, cariñosa y profundamente conectada con su familia. ¿Por qué alguien así desaparecería voluntariamente, causando tanto dolor a sus seres queridos? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Dr. Patricia Morrison, la supervisora de Carla en el hospital, contactó a Hayes después de enterarse de la investigación. Detective, hay algo que no mencioné en mi declaración inicial porque no me pareció relevante, pero ahora, creo que podría ser importante, dijo la Dr. Morrison durante su llamada telefónica. Escucho, doctora. Carla había estado investigando algo relacionado con medicamentos desaparecidos. Específicamente, analgésicos fuertes, oxicodona, morfina, fentanilo. Pensé que solo estaba siendo diligente con el inventario, pero las últimas semanas antes de irse, parecía asustada. Como si hubiera descubierto algo que no debía saber. El corazón de Hayes se aceleró. Los casos de robo de medicamentos controlados en hospitales casi siempre involucraban redes más grandes y las personas que descubrían esas operaciones a menudo se convertían en blancos. Reportó oficialmente estas discrepancias. Eso es lo extraño. Carla me dijo que había presentado un reporte interno, but cuando busqué en los archivos después de su desaparición, no encontré nada. Como si nunca hubiera existido. Esa noche, Hayes se quedó en su oficina hasta tarde, reorganizando toda la evidencia. El seguro de vida, las llamadas misteriosas, el cruce a México, los medicamentos desaparecidos, cada pieza apuntaba a una conclusión que no quería aceptar. Carla Mendoza no había desaparecido por una crisis emocional relacionada con la muerte de su hermano. Había desaparecido porque había descubierto algo peligroso, algo que alguien quería mantener en secreto. La pregunta que lo atormentaba era, ¿había huido para protegerse, o alguien se había asegurado de que nunca pudiera contar lo que sabía? En la casa de los Mendoza, Rosa encendía una veladora más frente a la imagen de la Virgen mientras Miguel permanecía despierto en el sofá, mirando las noticias nocturnas con la esperanza de que algún canal mencionara el nombre de su hija. Ninguno de los dos sabía que a 800 millas de distancia, en una morgue de Nuevo México, un forense estaba examinando restos que habían sido encontrados en el desierto, restos que llevaban un pequeño dije de plata con la inicial C, el mismo dije que Rosa había regalado a Carla para su cumpleaños número 25. Pero esa información no llegaría a la investigación hasta 5 años más tarde, cuando ya sería demasiado tarde para cambiar el curso de los eventos que estaban a punto de desarrollarse. 6 años de silencio. Austin, Texas, presente el detective Robert Hayes, ahora con canas que no tenía 6 años atrás y líneas más profundas alrededor de los ojos, guardaba en una caja las últimas evidencias del caso Carla Mendoza. Oficialmente, el caso seguía abierto, pero después de 6 años sin pistas concretas, había sido reclasificado como inactivo. Para Hayes, sin embargo, nunca había dejado de ser personal. ¿Seguro que quieres guardar todo esto?, preguntó su compañero detective Martínez, observando cómo Hayes meticulosamente organizaba fotografías, reportes y testimonios que habían definido los últimos años de su carrera. No lo guardo, lo reorganizo, respondió Hayes. Algo se me está escapando, algo importante. Lo sé. La verdad era que Hayes había continuado investigando el caso por su cuenta, incluso después de que el departamento le asignara otros casos prioritarios.
La desaparición de Carla se había convertido en una obsesión silenciosa que afectaba su sueño, sus relaciones, su manera de ver cada caso nuevo que llegaba a su escritorio. En una cafetería del centro de Austin, Sandra Torres se encontraba con los Mendoza para su reunión mensual. Era un ritual que habían mantenido durante 6 años. Cada tercer domingo del mes, se reunían para hablar de Carla, para mantener viva la esperanza, para no permitir que su memoria se desvaneciera en el silencio. Sandra, ya no sé qué hacer, confesó Rosa, ahora de 58 años pero aparentando mucho más. Cada noche sueño con ella. La veo llamándome, pidiendo ayuda, y yo no puedo llegar hasta donde está. Miguel, que había envejecido más visiblemente que su esposa, sostenía una taza de café que se había enfriado hace una hora. A veces pienso que sería más fácil si supiéramos que está muerta. Al menos podríamos hacer un funeral, podríamos empezar a sanar. No digan eso, interrumpió Sandra con firmeza. Carla está viva. Lo siento aquí, se tocó el corazón. Como psicóloga he trabajado con muchas familias de desaparecidos. Hay algo diferente en este caso, algo que me dice que ella está ahí afuera. Lo que Sandra no les contaba a los Mendoza era que había estado investigando por su cuenta también. Había contratado a un investigador privado, James Crawford, un ex detective de Dallas que se especializaba en casos fríos. Lo que Crawford había descubierto en los últimos 2 años había cambiado por completo la perspectiva de Sandra sobre la desaparición de su mejor amiga. Esa tarde, Sandra manejó hasta las afueras de Austin para encontrarse con Crawford en su oficina, un pequeño espacio encima de una tienda de autopartes que olía permanentemente a aceite de motor y café viejo. ¿Qué tienes para mí, James?, preguntó Sandra, sentándose en la única silla que no tenía archivos apilados encima. Crawford, un hombre de 55 años con bigote gris y la mirada cansada de alguien que ha visto demasiado, abrió una carpeta gruesa llena de documentos y fotografías. Sandra, lo que voy a contarte va a cambiar todo lo que pensaba sobre Carla, dijo Crawford, su voz grave y cautelosa. He estado siguiendo el rastro de dinero y encontré algo inquietante. Crawford extendió varios documentos bancarios sobre su escritorio. Carla no solo tenía los 200,000 pesos del seguro de vida. En los 6 meses antes de desaparecer, había movido más de 75,000 pesos a través de diferentes cuentas. Dinero que venía de fuentes que aún no puedo identificar. Sandra sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Qué estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada todavía, pero mira esto, Crawford señaló una serie de fechas en un calendario. Cada depósito coincide con los días que Carla trabajaba turnos nocturnos en el hospital. Y aquí está lo interesante, revisé los registros de medicamentos controlados de esas mismas fechas. Siempre había discrepancias menores, nunca lo suficiente para levantar alarmas, pero consistentes. ¿Estás diciendo que Carla estaba robando medicamentos? Sandra no podía creer lo que estaba escuchando. O estaba involucrada en algo relacionado, o sabía quién lo estaba haciendo y la estaban pagando para mantener silencio. Pero aquí está la parte que realmente me preocupa, Crawford sacó una fotografía granulada tomada por una cámara de seguridad. Esta es Carla, 2 días antes de desaparecer, reuniéndose con este hombre en un estacionamiento de Walmart. Sandra estudió la imagen. El hombre en la foto era corpulento, llevaba una camisa de vestir y parecía estar entregando algo a Carla, un sobre, tal vez documentos. ¿Lo identificaste? Se llama Tony Ramírez. Tiene antecedentes por tráfico de drogas, pero nunca lo habían arrestado por nada serio. Lo interesante es que desapareció de Austin aproximadamente una semana después que Carla. Su familia también presentó un reporte de persona desaparecida. Sandra sintió un escalofrío. ¿Piensas que están conectados? Pienso que Carla se metió en algo más grande de lo que podía manejar. Y pienso que cuando se dio cuenta, trató de salirse. La pregunta es si lo logró. Mientras Sandra procesaba esta información, a 200 millas al sur, en Laredo, Texas,
un equipo de rescate estaba preparándose para una operación rutinaria en el Río Grande. Las fuertes lluvias de la semana anterior habían causado inundaciones significativas, y varios reportes indicaban que podría haber personas varadas en pequeñas islas de sedimento que se habían formado en el medio del río. Capitán Eduardo Silva del equipo de rescate de Laredo revisaba el equipamiento mientras briefeaba a su equipo sobre la operación del día siguiente. El nivel del agua está bajando, pero la corriente sigue siendo peligrosa. Vamos a necesitar las cuerdas de seguridad en todo momento. Y manténganse alerta, nunca sabemos qué más podríamos encontrar ahí abajo. Silva no tenía idea de que en menos de 24 horas, su equipo haría un descubrimiento que reabrirían uno de los casos de desaparición más enigmáticos en la historia reciente de Texas, y que obligaría a todos los involucrados a enfrentar verdades que habían estado enterradas bajo 6 años de especulaciones y dolor. En Austin, Hayes guardó el último archivo en la caja del caso Mendoza, pero no pudo resistir mirar una vez más la foto que había mantenido en su escritorio durante todos estos años. Carla sonriendo en su identificación del hospital, con esos ojos que parecían guardar secretos que nunca alcanzó a contar. Mañana será otro día, Carla, murmuró para sí mismo, como había hecho cada noche durante los últimos 6 años. Y no me voy a rendir hasta encontrar la verdad. No sabía que esa verdad estaba a punto de emerger del fondo del Río Grande, llevando con ella respuestas que nadie estaba preparado para escuchar. La verdad emerge del agua Río Grande, Laredo, Texas. 6:30 de la mañana el amanecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados mientras el capitán Eduardo Silva y su equipo de rescate descendían hacia las aguas turbulentas del Río Grande. La tormenta de la semana anterior había removido sedimentos y debris que habían permanecido en el fondo del río durante años, creando nuevas formaciones de tierra y exponiendo objetos que el tiempo había mantenido ocultos. Silva, mira esto, gritó Mario Herrera, uno de los buzos del equipo, emergiendo del agua cerca de lo que parecía ser una pequeña isla de lodo. En sus manos sostenía algo que brillaba bajo la luz del sol matutino. Silva se acercó rápidamente, y lo que vio le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del agua. Era una maleta, parcialmente destruida por años de exposición al agua y los elementos, pero aún reconocible. Y adherida a la manija, había una etiqueta de equipaje con un nombre que Silva recordaba haber visto en reportes policiales años atrás, Carla Mendoza. Necesitamos contactar a las autoridades inmediatamente, dijo Silva, su voz temblorosa por la adrenalina. Y sigan buscando. Si hay una maleta, podría haber más. Durante las siguientes 4 horas, el equipo de rescate, ahora convertido en equipo de recuperación, extrajo del río los restos de lo que claramente había sido un campamento improvisado, otra maleta más pequeña, restos de una carpa, una mochila impermeable que contenía documentos protegidos en bolsas de plástico, y lo más impactante de todo, un diario. Detective Carmen Vázquez llegó a la escena 2 horas después de recibir la llamada. Como detective de Laredo que había estado involucrada en el caso desde el principio, sintió una mezcla de alivio y temor al ver las evidencias extendidas sobre lonas impermeables en la orilla del río. ¿Han encontrado restos humanos?, preguntó Vázquez al capitán Silva. No, detective. Hasta ahora solo objetos personales. Pero hay algo que necesita ver. Silva la guió hacia donde estaba la mochila impermeable. Los documentos que encontramos adentro están en perfectas condiciones. Y hay algo más. Vázquez se puso guantes de látex y cuidadosamente extrajo lo que parecía ser una grabadora digital, también protegida en una bolsa de plástico sellada. Su corazón se aceleró al darse cuenta de las implicaciones. ¿La han reproducido? Estábamos esperando que llegara usted. Pensamos que debería ser la primera en escucharla. Con manos temblorosas, Vázquez encendió la grabadora. La voz que emergió del pequeño altavoz era inconfundiblemente femenina, clara a pesar de mostrar signos de estrés y miedo. Si alguien está escuchando esto, mi nombre es Carla Mendoza. Hoy es 15 de marzo de 2019.
Si están encontrando esta grabación, significa que no logré salir de aquí con vida. Vázquez sintió que se le erizaba la piel. La fecha indicaba que Carla había grabado esto aproximadamente 2 meses después de su desaparición de Austin. No puedo volver a casa. Tony Ramírez me encontró en Nuevo León, México. Pensé que había logrado desaparecer, pero él tenía conexiones que yo no sabía que existían. Me dijo que si no regresaba con él a Texas, las tirían a mis padres. La grabación continuó, y cada palabra revelaba una historia mucho más compleja y peligrosa de lo que cualquiera había imaginado. Nunca robé medicamentos del hospital. Lo que descubrí fue mucho peor. Había una red de tráfico que incluía doctores, enfermeras y gente de la administración. Estaban desviando medicamentos destinados a pacientes terminales, vendiéndolos en la calle y falsificando los registros de muerte para ocultar el robo. Cuando empecé a hacer preguntas sobre las discrepancias en el inventario, me di cuenta de que sabía demasiado. Vázquez pausó la grabación y llamó inmediatamente al Detective Hayes en Austin. La conversación fue breve pero intensa. Hayes, necesitas venir a Laredo inmediatamente. Encontramos a Carla. Bueno, encontramos sus cosas y... Hayes, esto es más grande de lo que cualquiera de nosotros imaginó. 4 horas después, Hayes llegó al área de recuperación junto con Sandra Torres, quien había insistido en venir a pesar de las objeciones iniciales de la policía. Los Mendoza habían decidido permanecer en Austin, demasiado emocionalmente frágiles para enfrentar lo que podrían encontrar. ¿Cuánto más hay en esa grabación?, preguntó Hayes después de escuchar los primeros segmentos. Aproximadamente 3 horas más, respondió Vázquez. Pero Hayes, hay algo más que necesitas saber antes de que sigamos. Vázquez mostró a Hayes una serie de fotografías que habían encontrado en la mochila impermeable. Las imágenes mostraban documentos del hospital, registros alterados, y lo más impactante, fotografías de personas que Hayes reconocía, administradores del hospital, doctores respetados, incluso un oficial de policía de Austin. Carla no estaba huyendo de un trauma emocional, dijo Vázquez. Estaba huyendo por su vida. Y documentó todo antes de desaparecer. Continuaron escuchando la grabación. Tony me trajo de vuelta a Texas, pero no a Austin. Me tiene en una casa cerca del río. Dice que necesitan que regrese al hospital, que continúe como si nada hubiera pasado, que deje de hacer preguntas. Pero yo ya sé demasiado. He visto los nombres, he visto los números. Esta red se extiende por todo el sistema de salud de la región. No voy a hacer lo que me piden. No puedo vivir sabiendo que pacientes están muriendo sin los medicamentos que necesitan mientras otros se enriquecen. He decidido escapar otra vez, pero esta vez voy a dejar evidencia. Si no sobrevivo, al menos la verdad estará aquí. Sandra se había mantenido en silencio durante toda la reproducción, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Finalmente habló. Carla era más valiente de lo que cualquiera de nosotros sabía. Ella sabía que probablemente moriría, pero siguió luchando por hacer lo correcto. La grabación continuó con detalles específicos sobre la red de tráfico, nombres, fechas, cantidades de dinero involucradas. Era evidencia suficiente para procesar a docenas de personas y desmantelar una operación que había estado funcionando durante años. Pero la parte más desgarradora vino al final. Mamá, papá, si están escuchando esto, quiero que sepan que los amo. Siento mucho haberlos hecho sufrir estos últimos meses. Todo lo que hice fue para protegerlos. Sandra, cuida de ellos por favor. Y Detective Hayes, sé que va a escuchar esto eventualmente. He visto su nombre en reportes, sé que nunca se rindió. La verdad está en la caja de seguridad 247 en First National Bank, Austin. La clave es la fecha de nacimiento de Javier. No sé si voy a lograr salir de aquí, pero al menos ahora ustedes sabrán por qué desaparecí. No fue porque no los amara. Fue porque los amaba demasiado para ponerlos en peligro. La grabación terminó con el sonido de pasos acercándose y la voz urgente de Carla, vienen por mí.
Si no vuelven a saber de mí, recuerden que luché hasta el final. Que traté de hacer lo correcto. El silencio que siguió fue sepulcral. Hayes, Vázquez y Sandra se quedaron mirando la grabadora como si pudiera darles más respuestas, más tiempo con una mujer que había demostrado un valor extraordinario en sus últimos días. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sandra, su voz apenas un susurro. Hayes se incorporó, su rostro mostrando una determinación que no había sentido en años. Ahora terminamos lo que Carla empezó. Vamos a abrir esa caja de seguridad, vamos a arrestar a todos los involucrados, y vamos a asegurarnos de que su sacrificio no haya sido en vano. 3 días después, la operación policial más grande en la historia reciente de Austin desmanteló una red de tráfico de medicamentos que había operado durante casi una década. 37 personas fueron arrestadas, incluyendo 5 doctores, 2 enfermeras, 8 administradores de hospital y 3 oficiales de policía corruptos. Tony Ramírez fue encontrado en una prisión federal de México, donde había estado cumpliendo condena por otros cargos de tráfico de drogas. Durante su interrogatorio, confirmó que Carla había muerto tratando de escapar de la casa donde la tenían retenida, pero se negó a revelar la ubicación de sus restos. Los Mendoza finalmente tuvieron las respuestas que habían buscado durante 6 años, pero también tuvieron que enfrentar la realidad de que su hija había muerto como una heroína, luchando contra la corrupción y tratando de proteger a pacientes inocentes. En el servicio memorial que se celebró 6 meses después, ya que nunca encontraron sus restos para un entierro tradicional, Detective Hess leyó las últimas líneas del diario de Carla. Encontrado entre los documentos recuperados del río, Javier siempre me decía que yo era la valiente de los dos. Espero que donde esté orgulloso de que finalmente encontré el valor para hacer lo correcto, sin importar el costo. Si mi historia ayuda a salvar aunque sea una vida, si evita que aunque sea un paciente sufra innecesariamente, entonces todo habrá valido la pena. Sandra Torres estableció una fundación en nombre de Carla Mendoza para apoyar a whistleblowers en el sistema de salud y cada año, en el aniversario de su desaparición, los Mendoza visitan el lugar en el Río Grande donde fueron encontradas sus pertenencias, llevando flores y la certeza de que su hija murió viviendo de acuerdo a sus valores más profundos. El caso de Carla Mendoza se convirtió en un precedente legal y un símbolo de que incluso en las circunstancias más peligrosas, una persona común puede cambiar el mundo simplemente negándose a mirar hacia otro lado cuando ve injusticia. Años después, Hayes se retiró del departamento de policía, pero conservó en su oficina privada la foto de identificación de Carla del hospital, junto a una placa que dice, en memoria de quienes luchan por la verdad cuando sería más fácil guardar silencio. La historia de Carla Mendoza, la mujer que desapareció en un viaje solo por América, se convirtió en un testimonio de que los verdaderos héroes a menudo son personas ordinarias que encuentran valor extraordinario cuando se enfrentan a decisiones que definen no solo sus vidas, sino el tipo de mundo en el que quieren vivir.